Construyendo la tranquilidad. El absurdo y la vida. ¿Acaso la vida es absurda? En un universo vasto y complejo, donde la existencia humana se pierde en la infinitud del tiempo y el espacio, surge una pregunta fundamental. ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Acaso es absurda la vida? En la búsqueda de significado y propósito en un mundo que carece de sentido y objetivo tácito, nos encontramos con una realidad absurda. Es en este absurdo donde debemos buscar las respuestas a todas las preguntas. Desde los albores de la filosofía, el sentido de la vida ha sido un tema central. Los antiguos filósofos griegos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, dedicaron gran parte de sus obras a investigar la naturaleza del ser humano y su propósito en el cosmos. Sócrates, con su método dialéctico, buscaba la verdad a través del cuestionamiento constante. Para Platón, la idea del bien era el propósito último de la vida, mientras que Aristóteles creía en la realización del potencial humano a través de la virtud y la razón. Con la llegada de la era moderna, la búsqueda de significado tomó un giro diferente. Filósofos como Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Albert Camus exploraron la idea de que la vida carece de sentido inherente. Nietzsche proclamó que Dios ha muerto, sugiriendo que en un mundo sin valores trascendentales, cada individuo debe crear su propio significado. Sartre, con su famosa frase «La existencia precede a la esencia», argumentaba que los seres humanos nacen sin un propósito dado y deben definir su propia identidad a través de sus acciones. Camus, por su parte, desarrolló la noción del absurdo, sugiriendo que aunque la vida es inherentemente sin sentido, debemos enfrentar esta realidad con dignidad y rebelión. La realidad absurda. La libertad y la responsabilidad. La noción de libertad es central en el pensamiento existencialista. Según Sartre, los seres humanos están condenados a ser libres. Esta libertad radical implica una responsabilidad inmensa, ya que cada elección define quiénes somos. Sin embargo, esta libertad también enfrenta la imposibilidad de conocer el absoluto, lo que nos arroja a una existencia absurda. Vivimos en un mundo donde nuestras decisiones deben ser tomadas sin un manual de instrucciones universal, lo que puede resultar abrumador y desconcertante. La imposibilidad de conocer el absoluto. La imposibilidad de conocer el absoluto se refleja en la obra de Camus. En El mito de Sísifo, Camus utiliza la figura de Sísifo, condenado a empujar una roca hasta la cima de una montaña solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez, como una metáfora de la condición humana. Esta lucha interminable representa la búsqueda constante de significado en un universo indiferente. La vida, como el esfuerzo de Sísifo, es un ciclo repetitivo de esfuerzos y fracasos, y en esta repetición reside el absurdo. Ejemplos de situaciones absurdas en la vida cotidiana. La realidad absurda no se limita a la filosofía abstracta, se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Pensemos en las rutinas diarias que a menudo parecen carentes de propósito, como el viaje al trabajo, las tareas domésticas o las conversaciones superficiales. Estos momentos, cuando se examinan detenidamente, revelan la naturaleza absurda de la existencia. Nos encontramos persiguiendo metas y aspiraciones que, en el gran esquema del universo, pueden parecer insignificantes. Conclusión de la parte 1. En conclusión, la búsqueda de significado y propósito en la vida nos enfrenta a la realidad absurda de nuestra existencia. Desde los antiguos filósofos griegos hasta los pensadores existencialistas modernos, la cuestión del sentido de la vida ha sido un tema central en la filosofía. La libertad y la responsabilidad, junto con la imposibilidad de conocer el absoluto, nos sumergen en un mundo absurdo. Sin embargo, es precisamente en esta confrontación con el absurdo donde podemos encontrar una forma de vivir con autenticidad y propósito, aceptando nuestra condición y buscando respuestas a través de nuestras propias acciones. El absurdo según diferentes filosofías y culturas. El concepto de lo absurdo no es exclusivo de un solo sistema de pensamiento o cultura. A lo largo de la historia, diferentes filosofías y culturas han abordado la cuestión del significado de la vida y el absurdo de maneras únicas y enriquecedoras. En esta parte, exploraremos cómo el absurdo se manifiesta en la filosofía occidental, así como en las perspectivas orientales y en la visión de los antiguos griegos y romanos. Albert Camus y el mito de Sísifo. Albert Camus es quizás el filósofo más asociado con la noción del absurdo. En su ensayo, El mito de Sísifo,
Camus explora la idea de que la vida es inherentemente sin sentido y que nuestra búsqueda de significado es una lucha interminable. La figura de Sísifo, condenado a empujar una roca hasta la cima de una montaña solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez, simboliza la condición humana. Camus argumenta que, aunque la vida es absurda, podemos encontrar significado en la lucha misma. La rebelión contra el absurdo, aceptar nuestra condición sin resignarnos al nihilismo, es la clave para vivir auténticamente. La náusea de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, otro prominente filósofo existencialista, también aborda el absurdo en su novela La náusea. A través del protagonista, Antoine Roquentin, Sartre explora la experiencia de la náusea existencial, un sentimiento de repulsión ante la arbitrariedad y la falta de sentido del mundo. Roquentin se da cuenta de que la existencia carece de esencia inherente, y que las cosas son lo que son sin propósito o razón. Sartre concluye que, en este reconocimiento del absurdo, los individuos deben crear su propio significado y asumir la responsabilidad de sus decisiones, aceptando la libertad radical que define nuestra existencia. Perspectivas orientales sobre la existencia. El concepto de vacío en el budismo. En contraste con la filosofía occidental, las tradiciones orientales ofrecen una perspectiva diferente sobre el absurdo y el significado de la vida. En el budismo, el concepto de vacío, o shunyata, es fundamental. El vacío no implica inexistencia, sino la ausencia de una esencia inherente y permanente. La realidad es vista como interdependiente y en constante cambio. Al reconocer el vacío de todas las cosas, los practicantes budistas buscan liberarse del apego y el sufrimiento, encontrando paz y tranquilidad en la aceptación de la impermanencia y la naturaleza efímera de la existencia. El taoísmo y el flujo natural de la vida. El taoísmo, una antigua filosofía china, también aborda la cuestión del significado de la vida a través del concepto del Tao, o el camino. Según el taoísmo, la vida debe vivirse en armonía con el flujo natural del universo. El intento de imponer significado o control sobre la realidad se considera una fuente de conflicto y sufrimiento. En lugar de luchar contra el absurdo, el taoísmo sugiere aceptar la naturaleza cambiante y espontánea del mundo, encontrando significado en la simplicidad y en la alineación con el Tao. Visión de los antiguos griegos y romanos. El estoicismo y la aceptación del destino. Los antiguos griegos y romanos también reflexionaron sobre el absurdo y el significado de la vida. El estoicismo, una filosofía popular en la antigua Grecia y Roma, enseñaba que la virtud y la sabiduría consisten en aceptar el destino con tranquilidad y serenidad. Según los estoicos, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestras reacciones y actitudes. La práctica del estoicismo implica reconocer la naturaleza efímera de la vida y encontrar paz en la aceptación del destino, viviendo de acuerdo con la razón y la virtud. ¿Cómo luchar contra el absurdo? La vida, con su falta de sentido inherente y su naturaleza impredecible, a menudo puede parecer abrumadora. Sin embargo, en lugar de rendirse al nihilismo, existen estrategias para luchar contra el absurdo y encontrar significado y propósito en nuestra existencia. En esta sección, exploraremos cómo podemos rebelarnos contra el absurdo, crear nuestro propio significado y aprovechar esta perspectiva para vivir con autenticidad y plenitud. Camus y la rebelión contra el absurdo. Albert Camus, en su obra El mito de Sísifo, nos ofrece una estrategia poderosa para luchar contra el absurdo, la rebelión. Camus sugiere que, aunque la vida es inherentemente sin sentido, podemos encontrar significado en la lucha misma. La figura de Sísifo, condenado a empujar una roca hasta la cima de una montaña solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez, es una metáfora de la condición humana. Al aceptar la realidad del absurdo y rebelarnos contra él, encontramos dignidad y propósito en nuestros esfuerzos cotidianos. La rebelión no es una negación del absurdo, sino una afirmación de nuestra libertad y nuestra capacidad de crear significado a través de nuestras acciones. Algunas estrategias prácticas para encontrar propósito. Luchar contra el absurdo requiere una serie de estrategias prácticas que nos permitan encontrar propósito en nuestras vidas. Aquí hay algunas tácticas para considerar. Establecer metas personales significativas. A pesar de la falta de sentido inherente en la vida, podemos crear nuestro propio significado estableciendo metas personales que reflejen nuestros valores y pasiones. Estas metas nos proporcionan un sentido de dirección y propósito, ayudándonos a enfrentar el absurdo con determinación y enfoque.
Practicar la gratitud y la apreciación. La gratitud y la apreciación de las pequeñas cosas en la vida pueden ayudarnos a encontrar significado en lo cotidiano. Apreciar las relaciones, los momentos de alegría y las experiencias significativas nos permite conectar con el presente y valorar nuestra existencia. Involucrarse en actividades creativas y artísticas. La creatividad es una herramienta poderosa para luchar contra el absurdo. A través de la expresión artística, ya sea escribiendo, pintando, componiendo música o cualquier otra forma de arte, podemos dar forma y significado a nuestras experiencias. La creatividad nos permite transformar el caos en algo bello y significativo. Buscar la conexión con otros. Las relaciones humanas son una fuente importante de significado y propósito. Al construir y mantener relaciones genuinas y significativas, encontramos apoyo, comprensión y una sensación de pertenencia. Estas conexiones nos ayudan a enfrentar el absurdo con mayor fortaleza y resiliencia. La creación de significado propio. Historias inspiradoras de individuos que han encontrado significado en lo absurdo. La historia está llena de ejemplos de individuos que han enfrentado el absurdo de la vida y han encontrado significado a través de sus acciones y decisiones. Aquí presentamos algunas historias inspiradoras. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. Viktor Frankl desarrolló la logoterapia, una forma de psicoterapia que se centra en la búsqueda de significado. En su obra El hombre en busca de sentido, Frankl argumenta que incluso en las circunstancias más extremas, podemos encontrar propósito y sentido al elegir nuestras actitudes y respuestas. Ellen Keller, a pesar de ser sorda y ciega, Ellen Keller se convirtió en una escritora, oradora y activista influyente. Su vida es un testimonio del poder de la determinación, la resiliencia y la búsqueda de significado a pesar de las adversidades. Nelson Mandela, pasando 27 años en prisión por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela emergió como un símbolo de resistencia, perdón y reconciliación. Su vida y legado nos enseñan que incluso en medio de la opresión y el absurdo, podemos encontrar propósito al luchar por la justicia y la igualdad. La importancia de la pasión y el compromiso. Encontrar significado en la vida también implica identificar nuestras pasiones y comprometerse con ellas. La pasión nos impulsa a perseguir lo que amamos, mientras que el compromiso nos permite perseverar a pesar de los desafíos. Al dedicarnos a actividades y causas que nos apasionan, encontramos una fuente continua de motivación y propósito. Este compromiso nos ayuda a enfrentar el absurdo con una sensación de dirección y significado, transformando nuestra existencia en una búsqueda significativa y gratificante. Debemos considerar que el luchar contra el absurdo implica una combinación de rebelión, creación de significado propio y compromiso con nuestras pasiones. Al aceptar la realidad del absurdo y encontrar estrategias prácticas para enfrentarla, podemos vivir con autenticidad y propósito. La vida puede ser inherentemente sin sentido, pero a través de nuestras acciones, decisiones y conexiones, tenemos el poder de crear un sentido de significado que nos guíe y nos inspire. Al final, la lucha contra el absurdo es una afirmación de nuestra libertad y nuestra capacidad de encontrar belleza y propósito en medio de la incertidumbre. Aprovechar el pensamiento absurdo. Aceptar la naturaleza absurda de la vida puede parecer desalentador, pero también puede ser una fuente de libertad y creatividad. En esta sección, exploraremos cómo podemos aprovechar el pensamiento absurdo para vivir de manera más plena y auténtica, encontrando la libertad en la aceptación y cultivando la tranquilidad en la incertidumbre. Esto es lo importante que deberás escuchar, analizar y guardar calmado en tu ser. La libertad en la aceptación. Cómo aceptar la falta de sentido puede ser liberador. Aceptar que la vida carece de un sentido inherente puede ser una experiencia liberadora. Al soltar la necesidad de encontrar un propósito universal, nos permitimos vivir en el presente y apreciar cada momento por lo que es. Esta aceptación nos libera de las expectativas y las presiones sociales, permitiéndonos vivir de acuerdo con nuestros propios valores y deseos. Al reconocer la arbitrariedad de las normas y las estructuras sociales, encontramos la libertad de definir nuestro propio camino y crear un significado personal que resuene con nosotros. Vivir plenamente en el presente. Vivir en el presente es una de las claves para aprovechar el pensamiento absurdo. Al centrarnos en el aquí y el ahora, nos alejamos de las preocupaciones sobre el pasado y las incertidumbres del futuro. La práctica de la atención plena, mindfulness, nos ayuda a estar presentes y a apreciar cada experiencia sin juicio. Esta práctica no solo reduce el estrés y la ansiedad, sino que también nos permite conectar con nuestra vida de manera más profunda y significativa.
Al estar plenamente presentes, encontramos belleza y propósito en los momentos cotidianos, desde una conversación con un amigo hasta la observación de un atardecer. Encontrar la tranquilidad en la incertidumbre. Técnicas de mindfulness y meditación. El mindfulness y la meditación son herramientas poderosas para encontrar tranquilidad en la incertidumbre. La meditación de atención plena nos enseña a observar nuestros pensamientos y emociones sin apegarnos a ellos, permitiéndonos experimentar la vida con una mayor sensación de calma y claridad. A través de prácticas regulares de meditación, aprendemos a aceptar la incertidumbre y a encontrar paz en medio del caos. Algunas técnicas de meditación que pueden ser útiles incluyen: meditación de respiración consciente es centrarse en la respiración y observar cómo entra y sale del cuerpo, puede ayudarnos a anclarnos en el presente y reducir la ansiedad. Meditación de escaneo corporal, pasar la atención por cada parte del cuerpo, notando las sensaciones sin juzgarlas, nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo y liberar la tensión acumulada. Meditación de gratitud, reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos nos permite cultivar una actitud positiva y encontrar significado en las pequeñas bendiciones de la vida. Algunos ejercicios prácticos para cultivar la tranquilidad. Además de la meditación, existen otros ejercicios prácticos que pueden ayudarnos a cultivar la tranquilidad en nuestra vida diaria. Escribir nuestros pensamientos y emociones en un diario nos permite procesar nuestras experiencias y ganar claridad sobre nuestras preocupaciones. Esta práctica nos ayuda a liberar el estrés y a encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos. Tomar unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos nos permite cambiar nuestra perspectiva y apreciar las bendiciones de la vida. La gratitud nos ayuda a encontrar significado en lo cotidiano y a conectarnos con lo positivo. Pasar tiempo en la naturaleza nos permite reconectar con nosotros mismos y encontrar paz en la simplicidad del entorno natural. Caminar por un parque, observar el cielo o simplemente sentarse en un jardín puede ser una fuente de tranquilidad y renovación. Aceptar el pensamiento absurdo y aprovecharlo para vivir de manera plena y auténtica nos permite encontrar libertad y tranquilidad en nuestra existencia. Al liberar la necesidad de encontrar un sentido inherente, vivir en el presente y practicar técnicas de mindfulness y meditación, cultivamos una vida más significativa y satisfactoria. La tranquilidad no proviene de la certeza, sino de la aceptación de la incertidumbre y de la capacidad de encontrar belleza y propósito en cada momento. Al final, aprovechar el pensamiento absurdo es un acto de valentía y creatividad, una invitación a vivir con autenticidad y a celebrar la maravilla de nuestra existencia. Espero que este vídeo te haya brindado una nueva perspectiva y comprensión sobre el tema del absurdo y el sentido de la vida. Si te ha intrigado alguna parte en particular o si tienes preguntas y reflexiones adicionales, no dudes en dejarlas en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa y nos encantaría profundizar en estos puntos en futuros vídeos. Hasta la próxima y no olvides suscribirte para más contenido apasionante.